Hablar de clima, agricultura y seguridad alimentaria, un estudio detallado de sus conexiones. Mi grupo se conforma por Angie April Peña Peña y mi persona, Anelis Natalia Carrillo Muñoz. Hablamos de efectos en cascada del clima sobre las personas, decimos que el cambio climático afecta profundamente a las condiciones en las que se llevan las actividades agrícolas. En todas las regiones del mundo, las plantas, los animales y los ecosistemas se han adaptado a las condiciones climáticas imperantes. El cambio climático ya afecta a los sectores de la agricultura en muchas partes del mundo y sus repercusiones aumentarán en los próximos años. Una gran cantidad de pruebas apuntan a la prevalencia de consecuencias negativas como que muchos sistemas agrícolas son cada vez menos productivos y algunas especies de plantas y animales están desapareciendo. Estos cambios afectan directamente a la producción agrícola, lo que tendrá repercusiones económicas, sociales y consecuencias para la seguridad alimentaria. Hablamos de las repercusiones del cambio climático en la agricultura, hacemos referencia al aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones, etc. Lo que conduce a una pérdida de infraestructura tanto agrícola como a los medios de vida. También tendremos acidificación de los océanos provocando la extinción de especies de peces. Por otro lado, tenemos problemas de higiene de agua y los alimentos con saneamiento. Además, disminución de los recursos de agua dulce, dando lugar a la escasez de agua en zonas cultivables. Y por último, un aumento del nivel del mar e inundaciones costeras, lo que compromete la salinización de la tierra y el agua, además de los riesgos para la pesca y la acuicultura. Posibles efectos del cambio climático por regiones. Debemos entender que en todos los lugares no van a ocurrir las mismas cosas. Entonces, en este lado tenemos a América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, África subsahariana, Cercano Oriente y Norte de África, Asia y Oceanía. Cultivos y ganadería tenemos en América del Norte que los rendimientos de los principales cultivos van a disminuir ligeramente a mediados del siglo y más acusadamente para el 2100. Por otro lado, en América Latina tenemos que en todas las zonas templadas aumentará la productividad de la soja, el trigo y los pastos. Vamos a hablar de pesca y acuicultura, vamos a dar tres ejemplos donde nos podemos dar cuenta que los aspectos cambian demasiado dependiendo al lugar donde estén encontrados. En América del Norte decimos que muchas especies de aguas cálidas y frías se trasladan a latitudes más elevadas, lo que hace más difícil poder encontrarlas. Por otro lado, en América Latina y el Caribe encontramos que la mayor frecuencia de las tormentas, los huracanes y los ciclones perjudican a la agricultura y la pesca del Caribe. Y por último, tenemos a Europa, donde nos dicen que las especies tropicales alterarán los ecosistemas costeros en los mares semicerrados de la Europa meridional. Cuando hablamos de actividad forestal, podemos encontrar que en África subsahariana la deforestación, degradación e incendios forestales afectan a los bosques en general. Por otro lado, en Asia, los bosques boreales y la vegetación alpina de la meseta tiberiana se desplazan hacia el norte. Y en Europa, los arbustos reemplazan progresivamente a los árboles en la Europa meridional. Como podemos ver, tanto en la actividad forestal, en los cultivos y ganadería, en la pesca y la acuicultura, se diferencian en cada una de las regiones, ya que no, pues generalmente los climas de cada región son diferentes, hay plantas diferentes, animales diferentes, entonces siempre ocurre algo pues que los diferencia de cada uno. Cuando hablamos de más millones en riesgo de padecer hambre, sabemos que el cambio climático en general lanza amenazas concretas a la seguridad alimentaria futura. Las repercusiones varían según la región afectada, el país y el lugar.
afectando a distintos grupos de población en función de su vulnerabilidad. Al analizar las posibles consecuencias futuras del cambio climático en la seguridad alimentaria, es importante tener en cuenta que la alimentación y la agricultura se verán afectadas por otros factores de cambio, como tenemos el factor de crecimiento de la población y los ingresos. Cuando hablamos de más millones en riesgo de padecer hambre, sabemos que el cambio climático en general lanza amenazas concretas a la seguridad alimentaria futura. Las repercusiones varían según la región afectada, el país y el lugar, afectando a distintos grupos de población en función de su vulnerabilidad. Al analizar las posibles consecuencias futuras del cambio climático en la seguridad alimentaria, es importante tener en cuenta que la alimentación y la agricultura se verán afectadas por otros factores de cambio, como tenemos el factor de crecimiento de la población y los ingresos. En la agricultura. El cambio climático afecta a los sectores agrarios de muchas maneras, que varían según su región. Por ejemplo, el incremento de las temperaturas provocará un ligero cambio en las ubicaciones y en la incidencia de los brotes de plagas y enfermedades. Incluso, un ligero calentamiento disminuirá la producción en sectores de bajas latitudes. El fenómeno del Niño tendrá repercusiones cada vez mayores en las pautas meteorológicas y en la producción alimentaria. Probablemente las repercusiones del cambio climático en los rendimientos de los principales cultivos sea el tema de la seguridad alimentaria, y es uno a los que se les ha dedicado más estudios. Según estudios realizados, los principales cultivos que se verán afectados es el trigo y el maíz, ya que en el año 1980 al 2008 se ha visto un descenso del 5,5% de productividad en el trigo y un 3,8% de productividad en el maíz. Esto es a nivel mundial. Los futuros efectos del cambio climático serán difíciles de predecir exactamente, ya que dependen de varios factores. El primero de ellos son los físicos, como la temperatura, los regímenes pluviométricos y la fertilización por CO2. El segundo factor serán los cambios en los ecosistemas agrícolas, por ejemplo, la pérdida de varios polinizadores y la incidencia de plagas y enfermedades. Resultados recientes han confirmado los efectos perjudiciales de una elevada concentración de ozono troposférico en los rendimientos de diferentes cultivos. En el año 2000 se realizaron unos estudios a la soya, al trigo y al maíz. Calcularon pérdidas que iban del 8,5% al 14%, del 3,9% al 15% y del 2,2% al 5,5%. De hecho, el cambio climático puede tener repercusiones tanto positivas como negativas. Una de las repercusiones positivas puede ser que el aumento de las temperaturas y el aumento de CO2 en la atmósfera pueda beneficiar a algunos cultivos, y también depende de la zona en la que estos se encuentren. El cambio climático afecta a la producción ganadera de varias maneras, tanto directas como indirectamente. Una de las mayores repercusiones o las más importantes son la reproductividad, la salud y biodiversidad de los animales, la cantidad y calidad de los piensos y la capacidad de carga de los pastizales.
Las temperaturas provocan estrés calórico en los animales, lo que tiene una serie de repercusiones negativas. Reduce el consumo de peso y la reproductividad. Por ende, habrá una disminución en la tasa de reproductividad y una mayor tasa de mortalidad. Los efectos del estrés calórico es la reducción a la resistencia de diversos patógenos y enfermedades a las cuales están expuestos los animales. La pesca y la acuicultura es otro de los sectores agrícolas que se verán afectados por el cambio climático o las variaciones de temperaturas, y también por los fenómenos meteorológicos extremos, ya que estos amenazan la sostenibilidad de la pesca por captura y la acuicultura en los ambientes marinos y de agua dulce. Es probable que los sistemas de pesca y acuicultura sufran mayores repercusiones en aspectos como la temperatura del agua, el déficit de oxígeno o la sal del mar, el descenso del HP y cambios en las pautas de reproductividad. Diversas especies de peces ya están migrando a los polos. Los sistemas de arrecifes de coral, que son el sustento de una de cada 4 especies marinas, están expuestos a un mayor riesgo. Esto es debido a la doble presión del crecimiento en temperaturas y a la acidificación de los océanos. La variedad de sistemas forestales se ven afectados por el cambio climático, ya que la subida de altas temperaturas y la variación de las precipitaciones a través del estrés ocasionado por el calor, la sequía y algunos brotes de plagas. En los bosques tropicales húmedos están muchas especies que son vulnerables a la mortalidad causada por la sequía y los incendios forestales. Entonces, en los ingresos y en los medios de vida. Los efectos del cambio climático en la producción y la productividad de los sectores de la agricultura, repercusión económica y social. Las repercusiones del cambio climático generalmente siempre son negativas a la hora de la economía, ya que éstas pueden reducir los ingresos tanto en un hogar como a nivel nacional. Una de las hipótesis económicas es que una de las fuertes repercusiones del cambio climático es el aumento de la población, una economía estancada, que esto nos llevaría a que 122 millones de personas vivan en pobreza extrema en el aproximadamente para el 2030. Muchas gracias.